Las llaves golpearon mi pecho con tanta fuerza que el dolor físico fue apenas una sombra comparado con la humillación que sentí en ese momento. «Ya no eres parte de esta familia», me gritó Valeria, mi nuera, mientras me empujaba hacia la puerta de lo que había sido mi hogar durante 35 años. El sol de la tarde entraba por la ventana del comedor, iluminando cada rincón de esa sala donde había celebrado cumpleaños, navidades, donde había criado a mi hijo Rodrigo con tanto sacrificio. Y ahora me estaban echando como si fuera una extraña. Mis manos temblaban mientras recogía las llaves del suelo. Sentí el metal frío contra mi palma sudorosa. Detrás de Valeria alcancé a ver a Rodrigo, mi único hijo, el niño que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, el joven al que había pagado la universidad limpiando casas ajenas. Estaba ahí parado, con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado. No dijo nada, no hizo nada. Simplemente dejó que su esposa me tratara como basura. Rodrigo, susurré. Buscando sus ojos, él apartó la mirada. «¿Ya escuchaste a mi esposa? Es hora de que te vayas», mamá dijo con una voz tan fría que no reconocí. El portazo resonó en toda la calle. Me quedé parada en la banqueta, con mi bolsa colgando del hombro y esas malditas llaves en la mano. Los vecinos asomaban sus cabezas por las ventanas. Doña Carmela, que vivía enfrente, me miraba con lástima. Sentí que el mundo se me venía encima, que todo por lo que había luchado se desmoronaba en cuestión de segundos. Pero lo que ellos no sabían, lo que Valeria y Rodrigo ignoraban en su soberbia, era que esa casa todavía estaba a mi nombre. Yo nunca había firmado nada, y aunque en ese momento solo quería desaparecer, llorar hasta quedarme sin lágrimas, algo dentro de mí comenzó a despertar. Una chispa pequeña, apenas perceptible, pero suficiente para saber que esto no iba a quedar así. Sigue hasta el final, para saber cómo el destino le cobró caro a mi nuera cada humillación, y cómo recuperé no solo mi casa, sino mi dignidad. Caminé por esa calle sin rumbo fijo. Mis piernas se movían solas, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento perdí el control de mi propia vida? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes, amargas, cargadas de años de aguantar desprecios. Me senté en una banca del parque que estaba a 3 cuadras de mi casa. Ese parque donde había llevado a Rodrigo de niño a jugar en los columpios, donde le había enseñado a andar en bicicleta, donde habíamos tomado helados en las tardes de verano. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubiera sido la vida de otra persona. Saqué mi teléfono del bolso con manos temblorosas. Tenía 5 llamadas perdidas de mi hermana Lucía. Ella me había advertido. Me había dicho 1000 veces que Valeria no era buena mujer para Rodrigo, que solo buscaba su dinero, su estabilidad. Pero yo no quise escuchar. Pensé que como madre debía apoyar las decisiones de mi hijo, que debía darle una oportunidad a esa muchacha. ¡Qué equivocada estuve! El aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Cerré los ojos y respiré profundo. En ese instante no lo sabía, pero esa expulsión, esa humillación pública, iba a ser el inicio de algo mucho más grande. Porque cuando tocas fondo, cuando sientes que ya no te queda nada, es cuando descubres de qué estás hecha realmente. Y yo
estaba hecha de acero, solo que había olvidado eso durante demasiado tiempo. Abrí los ojos y miré el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Los pájaros volaban de regreso a sus nidos. Las familias salían a pasear con sus hijos. La vida seguía su curso normal para todos, menos para mí. Ahí me sentía invisible, como si me hubieran borrado del mapa. Marqué el número de Lucía. Contestó al segundo timbrazo. ¿Dónde estás? He estado llamándote toda la tarde, dijo, con esa voz llena de preocupación que solo una hermana puede tener. Me echaron. Lucía, me sacaron de mi propia casa. Logré decir, antes de que la voz se me quebrara completamente. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego escuché cómo respiraba profundo, conteniendo su furia. Voy para Allan. No te muevas de donde estás, ordenó mientras esperaba a mi hermana. Sostuve esas llaves en mi mano. Las miré con atención, como si las viera por primera vez. Eran las llaves de mi casa, de mi patrimonio, de mi vida entera. Y aunque me las habían arrojado como si no valieran nada, como si yo no valiera nada, seguían siendo mías. La casa seguía siendo mía. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia. No iba a dejar que me pisotearan sin consecuencias. Si querían guerra, iban a tener guerra. Pero esta vez, yo iba a pelear con todo lo que tenía. Para entender cómo llegué a ese punto, tengo que llevarlos 30 años atrás, cuando Rodrigo apenas tenía 5 años y su padre nos abandonó sin avisar. Me dejó sola, sin dinero, con un niño pequeño y una casa a medio pagar. Recuerdo que me pasé 3 noches sin dormir, sentada en la cocina, haciendo cuentas en un cuaderno viejo, tratando de averiguar cómo íbamos a sobrevivir. Fue mi madre, que en paz descanse, quien me dio el dinero para el enganche de esa casa. Mija, una mujer sin patrimonio es una mujer vulnerable. Cuida esta propiedad como si fuera tu vida, porque lo es, me dijo mientras me entregaba el sobre con los billetes ahorrados de toda su existencia. Yo lloré tanto ese día. Le prometí que jamás iba a perder esa casa, que iba a ser nuestro refugio, nuestro futuro. Y cumplí. Trabajé limpiando oficinas por las noches. Lavé ropa ajena los fines de semana. Vendí tamales en las mañanas antes de llevar a Rodrigo a la escuela. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda comenzó a dolerme, pero nunca dejé de pagar ni una sola mensualidad de esa casa. Ni una sola. Rodrigo creció viendo mi sacrificio, o al menos eso creí. Le pagué una escuela privada, con becas que yo conseguía rogando en las oficinas. Le compré sus uniformes, sus libros, hasta una computadora cuando entró a la preparatoria. Mamá, algún día te voy a devolver todo esto. Vas a ver que voy a ser alguien importante y tú no vas a tener que trabajar nunca más, me decía, abrazándome. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Cuando terminó la carrera de administración, conseguí trabajo en una empresa grande. Lo vi crecer, convertirse en un hombre responsable. Estaba tan orgullosa. Comenzó a ganar bien y me ayudaba con los gastos de la casa. Salíamos a cenar los domingos, platicábamos de todo. Éramos un equipo, él y yo contra el mundo, hasta que apareció Valeria. La conoció en el trabajo. Era la asistente del gerente general. Una muchacha bonita. Eso no lo puedo negar. Siempre bien arreglada,
con su ropa de marca, sus uñas perfectas, su cabello como de revista. La primera vez que Rodrigo me la presentó, algo en mi estómago se revolvió. No fue amor a primera vista, como dice Nan. Fue instinto, ese instinto de madre que te avisa cuando algo no está bien. Mucho gusto, señora. Rodrigo me ha contado mucho de usted, me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, esa sonrisa que después aprendí a reconocer como pura falsedad. Ann, igualmente, mija. Bienvenida, respondí, tratando de ser amable, de darle el beneficio de la duda. Los primeros meses, todo parecía normal. Rodrigo estaba feliz, enamorado. Valeria venía a comer a la casa los domingos. Yo cocinaba sus platillos favoritos. Trataba de conocerla mejor, pero siempre había algo distante en ella, algo calculador. Hacía comentarios sutiles sobre la casa, sobre los muebles, sobre cómo todo se veía antiguo y necesitaba renovación. Señora, ¿nunca ha pensado en remodelar? Esta casa tiene mucho potencial, decía mientras pasaba su dedo por los marcos de las fotos, como inspeccionando. Yo solo sonreía, incómoda. Ann Rodrigo se reía. Mi mamá es tradicional. Le gusta todo como está, explicaba él, sin notar el tono despectivo con el que Valeria hablaba. 6 meses después, me anunciaron que se iban a casar. Rodrigo estaba radiante. Yo traté de compartir su alegría. De verdad, lo intenté, pero esa noche, acostada en mi cama, esa misma cama donde había pasado tantas noches en vela, cuando él estaba enfermo de niño, sentí un vacío en el pecho, un presentimiento de que las cosas iban a cambiar. Y no para bien. Mi hermana Lucía fue más directa. Esa muchacha solo busca tu casa y el dinero de Rodrigo. Tiene cara de interesada, me dijo después de conocerla, en el compromiso. No juzgues. Lucía, dale tiempo. Quizás solo está nerviosa, le contesté, defendiéndola como una tonta. La boda fue en enero, en un salón elegante que Valeria escogió. Yo pagué la mitad, aunque significó usar todos mis ahorros. Quería que mi hijo tuviera una boda bonita, que comenzara su matrimonio con el pie derecho. Valeria invitó a mucha gente que yo no conocía, gente de su trabajo, amigos de la universidad, familiares suyos que me miraban de arriba abajo, como si yo no encajara en ese lugar. Durante el brindis, Rodrigo me abrazó. Gracias por todo, mamá. Te amo, me susurró al oído. Yo me aferré a ese abrazo como si fuera el último, como si supiera que después de ese día, mi hijo ya no iba a ser completamente mío, y tenía razón. 2 semanas después de la luna de miel, Valeria empezó con sus verdaderas intenciones. Llegaron a la casa una tarde, los dos juntos, con caras serias. Mamá, tenemos que hablar, dijo Rodrigo, mientras se sentaban en la sala. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que algo malo venía. Valeria y yo hemos estado pensando, sería bueno que viviéramos aquí contigo, para cuidarte, para estar juntos como familia, continuó él, pero sus palabras sonaban ensayadas, como si le hubieran dicho que decir Ann. Yo miré a Valeria. Ella sonreía, pero sus ojos brillaban con algo más. ¿Ann triunfo? Ann había ganado la primera batalla. Claro, mijo. Esta es tu casa. También, respondí, aunque una parte de mí gritaba que dijera que no, que pusiera límites desde el principio. Pero era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo iba a negarle vivir en su propia casa? Error en el primero de muchos. Los primeros meses de convivencia
fueron una tortura disfrazada de normalidad. Valeria comenzó a cambiar las cosas poco a poco. Primero fueron las cortinas de la sala, luego los cojines del sofá. Es que esto está muy viejo. Suegra, necesitamos modernizar un poco, decía, mientras sacaba las cosas que yo había comprado con tanto esfuerzo y las tiraba a la basura, como si no valieran nada. Yo no decía nada, tragaba mi orgullo, mi dolor, porque pensaba que era parte de adaptarnos a vivir juntos, que era normal que una mujer joven quisiera poner su toque en la casa, pero cada cambio era como si me borraran un pedazo de historia, un pedazo de un sábado por la mañana. Bajé a desayunar y encontré la cocina llena de cajas. Valeria estaba empacando mi vajilla, esos platos que mi madre me había regalado cuando me casé, los únicos recuerdos materiales que me quedaban de ella. ¿Qué haces?, pregunté tratando de mantener la calma. Ay, suegra, es que estos platos están tan pasados de moda. Mire cómo están despostillados. Ya compré unos nuevos, modernos. Estos los voy a donar, respondió sin siquiera mirarme a los ojos. Esos platos fueron de mi madre, dije con la voz temblorosa. Pues precisamente por eso ya cumplieron su ciclo. No se puede vivir en el pasado, contestó con un tono tan frío que sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Rodrigo entró en ese momento. Busqué su mirada, esperando que me defendiera, que le dijera algo a su esposa, pero él solo se sirvió café y dijo: Valeria, tiene razón, mamá, es tiempo de renovar. Son solo platos, solo platos. Los únicos platos donde mi madre había servido comida, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, reuniones familiares, solo platos. Esa noche lloré en mi cuarto hasta quedarme sin lágrimas. Pero eso fue apenas el comienzo. Valeria empezó a tratarme como si fuera la sirvienta de mi propia casa. Dejaba trastes sucios en el fregadero, ropa tirada en el baño, esperando que yo lo recogiera. Cuando me atrevía a pedirle que colaborara, me respondía: ay, suegra, es que yo trabajo todo el día. Llego cansadísima. Usted, que ya está jubilada, tiene más tiempo en jubilada, como si mis años de trabajo no significaran nada, como si ahora mi única función fuera servirles. Las cosas empeoraron cuando quedó embarazada. Fue en marzo, durante una cena familiar que organizamos para celebrar el cumpleaños de Rodrigo. Lucía y su esposo estaban ahí, algunos primos, vecinos cercanos. Valeria se puso de pie y anunció con una sonrisa enorme: tenemos una noticia maravillosa. Vamos a ser padres. Todos aplaudieron. Yo también, por supuesto, iba a ser abuela. Debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida. Pero la mirada que Valeria me lanzó después del anuncio me heló la sangre. Era una mirada de victoria, como diciendo: ahora sí, ya no me puedes tocar. Después de la cena, mientras yo recogía los platos en la cocina, Valeria entró y cerró la puerta detrás de ella. Suegra, necesitamos hablar, dijo, cruzándose de brazos. Dime, respondí, secándome las manos con un trapo. Con el bebé en camino, vamos a necesitar más espacio. Su cuarto sería perfecto para el bebé. Es el más grande después del nuestro. Soltó sin preámbulos.
Me quedé paralizada en mi cuarto, el cuarto donde había dormido durante 35 años, el cuarto donde había llorado mis tristezas, soñado mis sueños, planeado mi vida. ¿Y dónde voy a dormir yo? Pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. Pues hay ese cuartito junto a la cocina. Es más pequeño, pero a usted no le importa, ¿verdad? Total, es para su nieto, dijo como si fuera lo más natural del mundo. El cuartito junto a la cocina, ese que usábamos de bodega, donde guardábamos las cosas viejas, las cajas, las herramientas, ese cuarto sin ventanas, húmedo, oscuro. Valeria, ese cuarto ni siquiera tiene closet. Yo necesito. Ana, empecé a decir, pero ella me interrumpió. Ay, suegra, no sea exagerada. Usted tiene muy poca ropa de todas maneras. Con un burro de ropa es suficiente. Además, es lo que hay. A menos que quiera mudarse a otro lado, claro está, dijo con esa sonrisa venenosa. Sentí que me faltaba el aire. Busqué a Rodrigo con la mirada, pero él estaba en la sala riendo con los invitados, ajeno a lo que su esposa acababa de proponerme. Voy a hablarlo con Rodrigo. Logré decir, ya lo hablé con él. Ana está de acuerdo, es por el bien del bebé, respondió antes de salir de la cocina, dejándome ahí parada, humillada, invisible. Esa noche, cuando los invitados se fueron, intenté hablar con mi hijo. Rodrigo, ¿es verdad que quieres que me cambie al cuarto de servicio? Le pregunté tratando de mantener la compostura. Él suspiró como si yo fuera una carga, un problema más en su vida. Mamá, no es cuarto de servicio, es solo un cuarto más pequeño. Necesitamos el tuyo para el bebé. Sé razonable, dijo sin despegar los ojos de su teléfono. Pero mijo, ese cuarto está lleno de humedad, no tiene ventilación. Intenté explicar, entonces lo arreglamos. Pero el bebé necesita el cuarto grande. Es nuestro hijo, mamá, tu nieto. ¿No quieres lo mejor para él? Me dijo finalmente, mirándome, usando mi amor de abuela como chantaje emocional. ¿Qué podía decir? Me mudé al cuarto de servicio 2 semanas después, pero la humillación más grande todavía estaba por venir. Fue en el baby shower. Valeria organizó una fiesta enorme en un salón de eventos. Invitó a toda su familia, sus amigas, compañeras del trabajo. Yo llegué temprano para ayudar con los últimos detalles. Llevaba puesto mi mejor vestido, me había arreglado el cabello, quería verme presentable para la celebración de mi primer nieto. Cuando llegué al salón, Valeria me miró de arriba a abajo con desprecio. «Ay, suegra, ¿qué trae puesto? Parece que va para un funeral, no para una fiesta», dijo frente a 3 de sus amigas que se rieron disimuladamente. «Es mi vestido bueno», respondí sintiendo cómo la vergüenza me quemaba las mejillas. «Mire, mejor se queda en la cocina ayudando con la comida. Total, con tanta gente, nadie va a notar su ausencia», dijo, dándome la espalda y alejándose con sus amigas. Me quedé ahí parada en la entrada del salón, con un regalo en las manos, sintiéndome más pequeña que nunca. Una de las meseras se acercó y me dijo, «Señora, si quiere, puede venir conmigo a la cocina. Necesitamos ayuda acomodando los bocadillos». Pasé el baby shower de mi nieto en la cocina, escondida entre meseras y cocineros, mientras afuera Valeria recibía regalos y aplausos. Rodrigo ni siquiera preguntó por mí cuando la fiesta terminó, y todos se fueron. Salí de la cocina para despedirme. «¿Dónde estabas, mamá? Te estuvimos buscando», mintió Rodrigo,
mientras cargaba cajas con regalos al coche. Ayudando en la cocina, respondí con la voz apagada. Valeria sonrió. Esa sonrisa que ya me era tan familiar, esa sonrisa que decía gané otra vez. El bebé nació en agosto. Un niño hermoso que se llamó Santiago. Cuando lo vi por primera vez en el hospital, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era idéntico a Rodrigo cuando nació. Quise cargarlo, besarlo, darle la bienvenida a este mundo. Pero Valeria prácticamente me lo arrebató de las manos. Cuidado, suegra, no lo vaya a tirar. Está muy chiquito, dijo delante de las enfermeras y su familia, que le había ido a visitar. Yo crié a Rodrigo sola. Sé cuidar bebés. Respondí, tratando de no sonar molesta. Pues las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ahora hay estudios, métodos. Ya no se hace como antes, contestó, quitándome definitivamente al bebé de los brazos. En los meses siguientes, Valeria me prohibió prácticamente todo contacto con Santiago. No podía cargarlo sin su supervisión. No podía darle de comer, no podía cambiarle el pañal. Cuando el bebé lloraba en las noches y yo intentaba ayudar, ella salía del cuarto furiosa. Yo soy su madre. Yo me encargo, me gritaba mientras yo me regresaba a mi cuartito humilde junto a la cocina. Una tarde, estaba meciendo a Santiago en la sala mientras Valeria se bañaba. El bebé se había quedado dormido en mis brazos. Yo le cantaba bajito esas mismas canciones que le cantaba a Rodrigo. Por un momento, me sentí completa, útil, amada. Valeria salió del baño, hecha una furia. ¿Qué hace con mi hijo? Le dije que no lo cargara sin mi permiso, gritó arrancándome al bebé de los brazos con tanta brusquedad que Santiago comenzó a llorar. Solo lo estaba meciendo. Se iba a caer del sofá. Traté de explicar. Mentirosa. ¿Usted lo que quiere es quitarme a mi hijo? Alejarlo de mí, vociferó completamente descontrolada. Rodrigo llegó en ese momento del trabajo. En lugar de preguntarme qué había pasado, inmediatamente se puso del lado de su esposa. Mamá, ya te dijimos que respetaras las reglas de Valeria con el bebé. ¿Por qué no puedes hacer caso? Me reclamó con un tono de hartazgo que me partió el alma. Yo solo intenté hablar, pero él levantó la mano. No quiero escuchar excusas. Es su hijo. Sus reglas, sentenció, antes de irse con Valeria y el bebé a su cuarto, dejándome sola en la sala con mis lágrimas. Esa noche, acostada en mi cama angosta en ese cuarto sin ventanas, me pregunté cómo había llegado hasta ahí, cómo había permitido que me trataran así en mi propia casa, como mi hijo. El niño que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño que permitía que su esposa me humillara una y otra vez. Pero lo peor todavía no había llegado. Lo peor estaba por venir, y cuando llegara, iba a cambiar todo para siempre. Todo explotó una tarde de noviembre. Santiago tenía 3 meses y yo llevaba semanas sin apenas verlo. Valeria lo mantenía encerrado en su cuarto. Decía que yo tenía energía negativa y que no quería que el bebé la absorbiera. Rodrigo trabajaba hasta tarde todos los días, supuestamente haciendo horas extras para los gastos del niño. Yo pasaba mis días encerrada en ese cuarto diminuto, saliendo solo para cocinar o limpiar lo que ellos ensuciaban. Me había convertido en un fantasma en mi propia casa, una sombra que se movía entre las paredes, invisible, inútil, olvidada.
Ese día salí temprano a hacer unas compras. Necesitaba salir de esa casa, respirar aire fresco, sentir que todavía existía. Caminé por el mercado, compré algunas verduras, me tomé un café en una fonda, cualquier cosa con tal de no regresar inmediatamente a ese infierno. Cuando volví, alrededor de las 4 de la tarde, escuché voces en la sala, voces que no reconocí. Abrí la puerta despacio y lo que vi me dejó helada. Valeria estaba sentada en mi sofá con un hombre que no era Rodrigo. Estaban muy juntos, demasiado juntos. Él tenía su mano en la pierna de ella. Se reían bajito, cómplices. Santiago dormía en su cuna en una esquina de la sala. Carraspé para anunciar mi presencia. Valeria dio un brinco y apartó al hombre con un movimiento brusco. «Suegra, qué susto me dio. ¿Qué hace aquí?», dijo con la voz alterada, los cachetes rojos. «Vivo aquí», respondí, mirándola fijamente. Luego, al hombre que se había puesto de pie incómodo. «Él es Javier, un amigo del trabajo. Vino a traerme unos documentos», explicó rápidamente, demasiado rápidamente. Javier me extendió la mano. «Mucho gusto, señora No». Le correspondí el saludo. «¿Rodrigo sabe que tienes visitas?», pregunté con un tono que no admitía mentiras. Valeria se puso de pie furiosa. «¿Y usted? ¿Quién es para interrogarme?». «Mi mamá». «Esta es mi casa y puedo recibir a quien yo quiera». «Esta es mi casa». Solté sin pensarlo. Era la primera vez en meses que lo decía en voz alta. Valeria se quedó callada por un segundo. Luego soltó una carcajada cruel. «¿Su casa? ¡Ay, qué gracioso! ¿Su casa? Usted aquí no es nadie. Una arrimada que vive de la caridad de mi esposo. Ni siquiera paga renta», dijo, acercándose a mí, con los ojos llenos de veneno. «Yo pagué esta casa con mi sudor durante 30 años», respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervirme por dentro. «Pues ahora es de Rodrigo, en él mantiene todo aquí, los servicios, la comida, todo. Usted no aporta nada». Nada, escupió cada palabra como si fueran puñales. Javier intentó intervenir. «Creo que mejor me voy». «Valeria, hablamos luego», dijo, recogiendo su saco del sofá. «Ansí, mejor vete y no vuelvas cuando esté», ella le dijo Valeria, sin quitarme los ojos de encima. Javier salió prácticamente corriendo. En cuanto la puerta se cerró, Valeria explotó. «¿Quién se cree que es para juzgarme? ¿Para mirarme así? Usted no es nadie en esta casa», gritó señalándome con el dedo. «Soy la dueña de esta casa. El título de propiedad está a mi nombre», dije con una firmeza que no sabía que tenía. Valeria se quedó callada. Vi cómo su expresión cambiaba de furia a algo más calculador. «Eso lo vamos a ver», dijo en voz baja, amenazante. Esa noche, cuando Rodrigo llegó del trabajo, Valeria ya había montado todo un teatro. Estaba llorando en el sofá, con Santiago en brazos, los ojos rojos e hinchados. «¿Qué pasó, amor?», preguntó Rodrigo corriendo a su lado. «¿Tu mamá?», sollozó ella dramáticamente. «Me acusó de cosas horribles. Dijo que traigo hombres a la casa. Me trató como si fuera una cualquiera». «¿Qué?». Rodrigo se volteó hacia mí con una mirada de incredulidad y furia. «Rodrigo, ella tenía a un hombre aquí. Los vi juntos en el sofá». Traté de explicar. «Era un compañero del trabajo. Vino a traer documentos.
Pero su mamá lo sacó como si fuera un criminal. Me humilló frente a él, gritó Valeria, llorando cada vez más fuerte. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi esposa? Me reclamó Rodrigo, con una voz que nunca le había escuchado. Hijo, escúchame. No es lo que ella dice. Estaban muy juntos. Él tenía la mano en su pierna. Intenté defenderme, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. Mentiras. Todos son mentiras porque me tiene envidia. Envidia de que su hijo me ame más a mí que a ella. Chilló Valeria, como si estuviera poseída. Rodrigo me miró con tanto desprecio que sentí que me moría por dentro. Mamá, esto ya no puede seguir así. Valeria tiene razón. Has estado muy rara desde que nació Santiago. ¿Celosa? ¿Controladora? Esto se tiene que acabar, dijo con los puños cerrados. ¿Rara yo? ¿Celosa yo? Si ella es la que no me deja ni ver a mi nieto, la que me corrió al cuarto de servicio, la que me trata como basura. Grité perdiendo completamente la compostura. Ya basta, rugió Rodrigo. Estás delirando. Valeria, te ha tratado de maravilla, y tú solo te quejas. Y te quejas. En ese momento, Valeria dejó de llorar, se limpió las lágrimas y me miró con una sonrisa pequeña, casi imperceptible, una sonrisa de victoria. Lo había planeado todo. Había esperado el momento perfecto para volverlo contra mí completamente. Rodrigo, amor, yo creo que tu mamá necesita su propio espacio, su propia casa. Esto de vivir todos juntos no está funcionando, dijo Valeria con voz suave, manipuladora. Tienes razón, es lo mejor, respondió él, acariciándole el cabello. ¿Me están corriendo? Pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. No te estamos corriendo, mamá. Solo creemos que sería mejor que vivieras en otro lado. Podemos ayudarte con la renta de un departamento pequeño, dijo Rodrigo, sin mirarme a los ojos. Esta es mi casa. Rodrigo, yo la pagué. Está a mi nombre, dije sintiendo cómo se me quebraba la voz. Valeria y Rodrigo se miraron, luego ella habló. Sobre eso. Propeso. Rodrigo y yo hemos estado investigando, hablamos con un abogado. Dijeron que como Rodrigo ha pagado los servicios y el mantenimiento por más de un año, podría reclamar derecho de posesión, especialmente si usted ya no vive aquí. Soltó con una tranquilidad escalofriante. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Fueron con un abogado a mis espaldas? Las palabras apenas me salían. Teníamos que proteger nuestro patrimonio. Proteger el futuro de Santiago, respondió Rodrigo, como si estuviera hablando de un negocio, no de su propia madre. Tu patrimonio, tu futuro, repetí sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. ¿Y yo qué? ¿Yo quién soy en todo esto? Eres mi mamá y siempre te voy a querer. Pero ahora mi prioridad es mi familia. Mi esposa y mi hijo, dijo, con una frialdad que no reconocí. Valeria se levantó del sofá con Santiago en brazos y se paró frente a mí. Mire, suegra, vamos a hacer esto fácil o difícil. Usted decide o se va por las buenas, con un poco de dignidad, o vamos a tener que forzar las cosas legalmente. Y créame que tenemos recursos para hacerlo. Largo y doloroso, amenazó mientras mecía al bebé que dormía ajeno a todo. No me voy a ir. Esta es mi casa, dije con la poca fuerza que me quedaba. Valeria
Le entregó el bebé a Rodrigo y caminó hacia la cocina. Regresó con algo en la mano, a mis llaves, las llaves de mi casa. Entonces, no nos deja opción, dijo, antes de lanzármelas con fuerza contra el pecho. Las llaves me golpearon y cayeron al suelo con un ruido metálico que resonó en toda la sala. «Ya no eres parte de esta familia», gritó señalando la puerta. «¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa!». Valeria, espera, intentó intervenir Rodrigo, pero ella lo calló con una mirada a «No, Rodrigo, ya basta. Esto termina hoy, ella o yo». «Tú decides», le dijo con los brazos cruzados. Rodrigo me miró. Por un segundo vi al niño que había sido, al hijo que me abrazaba y me prometía cuidarme siempre. Pero ese niño ya no existía. El hombre que estaba frente a mí era un extraño. «Mamá, por favor, recoge tus cosas y vete. No hagas esto más difícil», dijo con la voz apagada. No lo podía creer. ¿Mi hijo me estaba eligiendo a mí o a su esposa? ¿Y no me estaba eligiendo a mí en Rodrigo? Susurré una última vez, rogándole con la mirada que reaccionara, que me defendiera, pero él solo se dio la vuelta y se fue al cuarto con el bebé. Valeria caminó hacia mí hasta quedar a centímetros de mi cara. Le advertí que esto iba a pasar. Le advertí que no se metiera conmigo. «Ahora vas a ver quién manda aquí», susurró con un tono de maldad pura. Me empujó hacia la puerta. Yo tropecé, pero logré mantenerme de pie. Recogí las llaves del suelo con manos temblorosas. «¿Tienes 5 minutos para salir o llamo a la policía?», amenazó abriendo la puerta de par en par. Miré alrededor de esa sala, mi sala, donde había celebrado tantas cosas, donde había llorado, reído, vivido, y ahora me estaban expulsando como a una criminal. Tomé mi bolsa que estaba en el perchero y salí. El portazo que dio Valeria resonó en toda la calle. Los vecinos asomaban sus cabezas, algunos con lástima, otros con morbo. Doña Carmela de enfrente se tapó la boca horrorizada. Me quedé parada en la banqueta, con las llaves en una mano y mi bolsa en la otra. Sentí que me había quedado sin nada, sin casa, sin hijo, sin nieto, sin dignidad. Pero entonces, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas y el sol comenzaba a ocultarse, algo dentro de mí hizo clic. Apreté esas llaves en mi mano hasta que me dolió. Esas llaves de mi casa, a la casa que yo había pagado, la casa que todavía estaba a mi nombre. Valeria había cometido un error garrafal. Me había subestimado. Había creído que yo era una vieja débil y tonta que se iba a dejar pisotear sin consecuencia. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué un número que jamás pensé que iba a marcar. «Licenciado Torres, soy Elena Martínez. ¿Recuerda que le dije hace años que si alguna vez necesitaba un abogado, lo llamaría? Pues ese día llegó», dije con una voz que sorprendentemente sonaba firme. Si esta historia te remueve, dale like y compártela con alguien que necesita escucharla. A veces la justicia llega cuando menos lo esperan los que nos hacen daño. Valeria y Rodrigo acababan de abrir una caja de Pandora, y lo que iba a salir de ahí los iba a destruir. Porque una cosa es humillar a una mujer. Otra muy distinta es quitarle lo que es suyo por derecho. Y eso no lo iba a permitir. Caminé hacia la esquina donde Lucía ya me esperaba en su coche. Había estado llamándome
toda la tarde. Entré y me desmoroné en el asiento. ¿Qué pasó?, preguntó abrazándome. Me echaron de mi propia casa, dije entre sollozos. Esos desgraciados, murmuró apretando el volante. Pero Elena, la casa sigue a tu nombre, ¿verdad? Nunca firmaste nada, ¿verdad? Levanté la mirada y la vi a los ojos. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. No, nunca firmé nada. La casa es mía, legalmente mía, dije, limpiándome las lágrimas. Lucía sonrió con una sonrisa que daba miedo. Entonces, que se preparen, porque la guerra apenas comienza, dijo, arrancando el coche. Y tenía razón, a la guerra apenas comenzaba, y esta vez yo iba a pelear. Me quedé en casa de Lucía esa primera noche. No pude dormir, pero esta vez no solo lloré, comencé a planear. A las 9 de la mañana estaba en el despacho del licenciado Torres. Le conté todo con detalle, le mostré las llaves, le expliqué que nunca había firmado nada, que la casa seguía mi nombre. Señora Elena, lo que le hicieron es un abuso, pero tiene usted toda la ley de su lado, dijo con firmeza. Esa casa es suya. Nadie puede sacarla de su propiedad sin su consentimiento. ¿Y lo que Valeria dijo del abogado? ¿Que Rodrigo podría reclamar posesión? Pregunté con el corazón acelerado. El licenciado soltó una carcajada breve. Eso es ridículo. Un absoluto disparate. Pagar servicios no da derecho de propiedad. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Vamos a levantar un acta por despojo. Vamos a solicitar una orden de desalojo. Y vamos a asegurarnos de que quede claro que esa casa es suya, y solo suya, explicó con seguridad. Salimos directo al Ministerio Público. Ahí levanté mi denuncia formal, mostré mi escritura, mi identificación, las llaves que Valeria me había aventado. Señora, esto es un caso claro de despojo. Vamos a girar un citatorio para su hijo y su nuera, me informó el agente. Durante los siguientes 3 días reuní cada documento importante, escrituras, recibos de pagos, testimonios de vecinos. También hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Si su nuera tiene un amante como usted sospecha, voy a encontrar las pruebas, me dijo el investigador. El cuarto día, Rodrigo me llamó. Su voz sonaba alterada. Mamá, ¿por qué nos están citando por despojo?, preguntó casi gritando. Porque me despojaron de mi casa, me echaron de mi propiedad, respondí con un tono frío. Mamá, esto es ridículo. Somos familia, dijo desesperado. ¿Dónde estaba esa familia cuando me echaron a la calle? ¿Cuándo me prohibieron ver a mi nieto?, pregunté sintiendo la rabia hervir. Podemos arreglar esto. Ven a la casa. Hablamos tranquilos, suplicó. Claro que voy a ir a mi casa, pero no voy a hablar, o voy a recuperar lo que es mío, dije, antes de colgar. 2 días después, me presenté en el Ministerio Público con el licenciado Torres y Lucián Rodrigo, y Valeria ya estaban ahí. Cuando me vieron, Valeria me lanzó una mirada de odio puro. Durante el interrogatorio, Valeria mintió descaradamente. Ella se fue por su propia voluntad. Eso es falso. Tengo testigos que escucharon cómo usted le gritó que se fuera. Intervino el licenciado Torres, mostrando declaraciones de los vecinos. Además, la señora Elena tiene la escritura de la propiedad
a su nombre. Ustedes son solo residentes bajo su autorización. Autorización que ahora ha sido revocada, continuó mostrando las escrituras. Pero nosotros pagamos todo ahí, argumentó Rodrigo débilmente. Eso no les da derecho de propiedad. La casa es de su mamá y punto, sentenció el agente. Valeria explotó. Esto es absurdo. Ella es una vieja manipuladora. Señora, cálmese o la saco de aquí, advirtió el agente. Señora Elena, usted tiene todo el derecho de recuperar su propiedad. Voy a girar una orden de desalojo en un plazo de 30 días, dijo el agente. Rodrigo me miró con dolor a mamá. Por favor, piensa en Santiago. ¿Dónde vamos a vivir? Por un momento sentí que mi resolución flaqueaba, pero recordé todo en cada humillación, en cada desprecio. Debiste pensar en eso. Antes de echarme de mi casa, respondí con firmeza. Esa misma noche, el investigador me llamó. Tengo algo que necesita ver. Al día siguiente, me mostró fotografías que me helaron la sangre. Valeria y Javier entrando juntos a un hotel, en diferentes fechas, besándose, mensajes, planeando sus encuentros. Esto viene desde antes de que naciera el bebé. Por lo menos 1 año, explicó el investigador. Sentí vindicación. Tenía razón. Siempre tuve razón. Hay algo más. Este Javier está casado. Su esposa se llama Patricia. Continuó. Envíele las pruebas a Patricia. Ella merece saber. Dije, finalmente. Los siguientes días fueron caos. Valeria comenzó una campaña en redes sociales, pintándome como una suegra malvada. Publicó fotos de Santiago con mensajes dramáticos. Pero 1 semana después, Patricia descubrió las pruebas. Fue directamente a mi casa y confrontó a Valeria frente a varios vecinos. Así que, tú eres la zorra que se está acostando con mi marido, le gritó aventándole las fotografías en la cara. Los vecinos grabaron todo. Para el final del día, los videos circulaban en los grupos del vecindario. Todos supieron qué clase de mujer era Valeria. Rodrigo me llamó esa noche llorando. Mamá, es verdad, Valeria me engañó. Sí, hijo, es verdad. Desde hace más de 1 año, respondí sintiendo como mi corazón se partía por él. ¿Tú lo sabías?, preguntó con un hilo de voz. Lo sospechaba. Por eso contraté un investigador, para que supieras la verdad. Hubo un silencio largo. Lo siento, mamá, siento tanto todo lo que te hice, dijo con una voz rota, que me recordó al niño que había sido. Lo sé, hijo, lo sé, fue todo lo que pude decir. Los 30 días del desalojo pasaron rápido. El día que se cumplió el plazo, llegué a mi casa acompañada del licenciado Torres, un oficial, y Lucía. Rodrigo abrió la puerta. Se veía demacrado, con ojeras profundas. Mamá susurró al verme. Había empacado sus cosas en cajas. No hubo drama, solo un silencio pesado, lleno de arrepentimiento. ¿A dónde vas a ir?, le pregunté porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Conseguí un departamento. Voy a divorciarme de Valeria. Quiero la custodia compartida de Santiago, me explicó. Lo ayudé a cargar algunas cajas. Cuando terminamos, se quedó parado frente a mí. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, que te fallé de la peor manera. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento, dijo con los ojos
llenos de lágrimas. Lo miré y vi al niño de 5 años que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. El perdón toma tiempo. Rodrigo Anmé, lastimaste. Elegiste a una mujer que ni siquiera te amaba sobre tu propia madre. Dije con la voz quebrada. Pero eres mi hijo, y aunque no sé si algún día podré olvidarlo, no puedo dejar de amarte. An Rodrigo se derrumbó, se abrazó a mí llorando. Yo también lloré por todo lo perdido, por todo el dolor. Voy a dedicar el resto de mi vida a compensarte, mamá murmuró. Se fue Anmé. Quedé viendo cómo se alejaba Lucía. Me abrazó. Venezuela, vamos a entrar a tu casa. A los siguientes meses los dediqué a reconstruir. Pinté las paredes. Compré muebles nuevos que me gustaban a mí. Planté flores en el jardín. Esta casa se siente viva. Otra vez, me dijo Lucía una tarde, y tenía razón. O quizá era yo quien respiraba diferente. Rodrigo me llamaba cada semana. Poco a poco, comenzamos a reconstruir algo. No era lo mismo que antes, pero era algo nuevo, más honesto. Me trajo a Santiago un domingo. El bebé ya tenía 8 meses. Cuando lo vi, se me llenaron los ojos de lágrimas. Hola, mi amor, le dije, tomándolo en mis brazos. Santiago me tocó la cara con sus manitas y sonrió. ¿Puedo venir más seguido?, preguntó Rodrigo, tímidamente. Esta es tu casa también, Rodrigo. An siempre lo será, pero ahora con respeto, con límites claros, le dije. Las visitas se volvieron regulares. Cada domingo traía a Santiago, jugábamos en el jardín, lo veía crecer, construimos una nueva normalidad. De Valeria, supe que se fue a vivir con Javier después de divorciarse. La relación duró 3 meses antes de que él la dejara. No sentí alegría ni lástima, solo indiferencia. Valeria ya no ocupaba espacio en mi corazón. Una tarde, 6 meses después de recuperar mi casa, estaba en el jardín tomando té. El sol se ponía pintando el cielo. Los pájaros cantaban, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Pensé en todo lo que había pasado, en las humillaciones, el dolor, las lágrimas, pero también en lo que había aprendido. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que defender lo que es tuyo no te hace mala persona. Aprendí que una mujer de 62 años todavía tiene fuego en las venas, que la edad no significa debilidad. Aprendí que la familia no siempre son los de tu sangre, sino los que están a tu lado cuando todo se derrumba. Y aprendí que el perdón es posible, pero no significa olvidar. Perdoné a Rodrigo porque vi su arrepentimiento genuino. Pero no olvidé. Y esa memoria me mantiene fuerte. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan. Porque todos merecemos respeto, sin importar la edad. A todas las mujeres que están pasando por situaciones similares, les digo, no están solas. No son locas. No son exageradas. Tienen todo el derecho de defenderse, de poner límites, de recuperar su vida. No importa cuántos años tengan. Nunca es tarde para ponerse de pie y luchar por lo que es justo. Yo lo hice a los 62 años. Y si yo pude, ustedes también pueden. La casa donde me humillaron se convirtió en el refugio donde reconstruí mi vida. Las llaves que me aventaron ahora abren las puertas
de mi libertad. Y el hijo que pensé que había perdido está aprendiendo a ser el hombre que siempre soñé que fuera. No fue un final perfecto, pero fue mi final en mi historia, mi victoria, y eso es suficiente. Comenta desde qué ciudad nos miras. Y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana. Porque hay miles de mujeres como yo, con historias que merecen ser escuchadas. Y juntas somos imparables.